Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de YouTube, donde desentrañamos los misterios, celebramos los talentos y sobre todo conectamos. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, algo que genera pasión, debate y, seamos sinceros, mucha intriga. Vamos a hablar de un hombre que ha conquistado pantallas y corazones a nivel internacional, un verdadero fenómeno, Can Yaman. Y no vamos a hablar de cualquier cosa, no. Vamos a hablar de La prueba es esta. ¿Qué significa? ¿A qué nos referimos? Pues quédense conmigo hasta el final, porque hoy vamos a desgranar el momento cumbre, la faceta más reveladora, ese instante en el que Can Yaman, para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes, demostró realmente de qué está hecho. Pero antes de zambullirnos de lleno en esta historia, les recuerdo lo de siempre: si aún no son parte de esta increíble comunidad, le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden absolutamente nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y es que hablar de Can Yaman es hablar de un torbellino. Desde que irrumpió en la escena, su carisma arrollador, su presencia escénica magnética y esa mirada que parece atravesar la pantalla nos cautivaron. Lo vimos brillar en producciones que se volvieron un éxito mundial, conquistando audiencias en países que ni imaginábamos. Y cada papel, cada personaje lo interpretó con una energía y una convicción que dejaban claro que estábamos ante un talento especial. Pero como en toda gran historia, siempre hay un punto de inflexión, un momento clave donde las apariencias dan paso a la esencia, donde el actor se desnuda ante su público y nos muestra su verdad. Y para mí ese momento, La prueba es esta, está intrínsecamente ligado a la profundidad con la que abordó un personaje que trascendió la simple actuación. Piensen conmigo. Hemos visto a Can en roles de galán empedernido, de romántico empalagoso, de hombre decidido y a veces un poco salvaje. Y sí, lo hizo de maravilla. Nos hizo suspirar, nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor de novela. Pero ¿cuándo fue realmente que ese brillo se convirtió en algo más? Cuando ese magnetismo se apoyó en una vulnerabilidad palpable, en una complejidad que resonaba con la nuestra. Yo creo que la respuesta se esconde en la forma en que se enfrentó a los desafíos de un personaje que requería más que solo presencia física o una sonrisa encantadora. Hablamos de personajes que cargaban con el peso de sus propias luchas internas, de sus miedos, de sus errores. Y aquí es donde entra La prueba es esta. No se trata de un guión específico, ni de una escena en particular que podamos señalar con un dedo y decir, ahí está. Es más bien una acumulación de instantes, una evolución sutil pero poderosa, que se fue manifestando en su trabajo. Para mí, ese momento prueba se empezó a gestar cuando Can Yaman demostró que podía ir más allá del estereotipo del héroe perfecto. Cuando entendió que la verdadera fuerza de un personaje no reside en su infalibilidad, sino en su capacidad para caerse y levantarse, en su humanidad imperfecta. Recuerdo haber visto algunas de sus interpretaciones donde se notaba un tinte de melancolía en sus ojos, una fragilidad que contrastaba con su imponente físico. Y eso, queridos amigos, es oro puro para un actor. Es ahí donde el público se conecta de verdad, donde vemos reflejadas nuestras propias inseguridades, nuestras propias batallas. Can en esos momentos dejó de ser solo el actor guapo y carismático para convertirse en un intérprete capaz de conmovernos hasta la médula. Fue como si poco a poco se quitara las capas de la perfección artificial y nos mostrara al ser humano real, con sus dudas, sus anhelos, sus cicatrices. Y la prueba de ello, la confirmación de este talento que yo percibía, llegó cuando tuvo la oportunidad de interpretar personajes con un trasfondo psicológico más complejo. Personajes que no solo vivían grandes romances, sino que también lidiaban con traumas, con dilemas morales, con la búsqueda de su propia identidad. En esos papeles, Can Yaman no solo memorizaba diálogos y seguía indicaciones. Se sumergía, se transformaba, hacía suyos los dolores y las alegrías de sus personajes. Y nosotros, desde la comodidad de nuestros hogares, sentíamos esa conexión. Sentíamos que ese actor estaba transmitiendo algo genuino, algo que iba más allá de la ficción. Piensen en las escenas de confrontación, donde la tensión se palpaba en el aire, y la actuación de Can se volvía eléctrica. No se trataba solo de gritos o gestos exagerados. Había una intensidad en su mirada, una firmeza en su voz, que te hacía creer cada palabra, cada emoción. O en esos momentos de introspección, donde el silencio era el protagonista, y su rostro nos contaba una historia de lucha interna, de reflexión profunda.
Es en esos instantes donde se manifiesta el verdadero artista, el que sabe cómo manejar el espectro completo de las emociones humanas. Y volviendo a la prueba es esta, no puedo dejar de pensar en cómo esa capacidad para transmitir vulnerabilidad, esa autenticidad que empezó a deslumbrar, se convirtió en su mayor arma. Porque seamos honestos, en un mundo tan saturado de rostros perfectos y sonrisas manufacturadas, la imperfección, la humanidad, es lo que realmente nos atrae. Kanyaman demostró que no le tiene miedo a mostrarse vulnerable, que entiende que los defectos son parte de la belleza, y que las cicatrices cuentan historias. Y esa, amigos míos, es una prueba de madurez actoral, de valentía y de un talento que va más allá de lo superficial. Creo que esta evolución también se puede ver en la forma en que ha abordado su carrera. No se ha conformado con repetir fórmulas, sino que ha buscado proyectos que lo desafíen, que lo obliguen a salir de su zona de confort. Y eso es algo digno de admirar. Significa que él mismo está en una búsqueda constante de crecimiento, de aprendizaje. Y ese es el camino de los grandes. Es la mentalidad de quien no se conforma, de quien busca superarse día a día. Además es importante mencionar el impacto que ha tenido a nivel cultural. Kanyaman no es solo un actor, es un fenómeno que ha abierto puertas para que otras producciones turcas sean reconocidas a nivel mundial. Y en esa expansión, él ha sido un embajador excepcional. Pero para mí lo que realmente lo distingue, lo que lo hace especial y lo que constituye la prueba es esa capacidad para conectar emocionalmente con el público. No se trata solo de ser guapo y carismático, que lo es, sino de tener la habilidad de transmitir emociones genuinas, de hacer que el espectador sienta lo que su personaje está sintiendo. Piensen en las series que lo lanzaron a la fama internacional. Si bien es cierto que el guión y la historia jugaron un papel fundamental, la interpretación de Kanyaman fue la chispa que encendió la llama del éxito. Hubo escenas que sin su entrega, sin esa pasión que ponía en cada gesto, en cada mirada, no habrían tenido el mismo impacto. Fue él quien logró que nos enamoráramos de sus personajes, que sufriéramos con ellos y que celebráramos sus triunfos como si fueran propios. Y esa, insisto, es la marca de un verdadero artista. Y lo fascinante de todo esto es que esta prueba no es un examen que se aprueba una vez y listo. Es una evaluación constante. Es la suma de cada proyecto, de cada interpretación, de cada declaración pública. Y en cada una de esas instancias, Kanyaman ha demostrado una y otra vez su compromiso con su arte, su dedicación a su oficio y su capacidad para seguir creciendo como profesional y como persona. Es un viaje continuo y nosotros, como espectadores, tenemos el privilegio de ser testigos de él. Así que cuando hablamos de la prueba es esta, para mí no se trata de un solo momento sino de un patrón. Es la evidencia irrefutable de su talento, de su evolución y de su impacto. Es la suma de esos instantes en los que nos dejó sin aliento, en los que nos hizo reflexionar, en los que nos demostró que es mucho más que una cara bonita. Es la prueba de que un actor puede ser a la vez una estrella mundial y un artista profundo, capaz de conmovernos en los niveles más íntimos. Y la belleza de este fenómeno es que a medida que Kanyaman sigue explorando nuevos horizontes, sigue aceptando nuevos desafíos, seguramente nos seguirá regalando momentos inolvidables. Porque el talento, cuando va acompañado de pasión y dedicación, es inagotable. Y él, sin duda alguna, posee ambas cualidades en abundancia. En resumen, mis queridos amigos, hemos recorrido juntos la trayectoria de Kanyaman, y hemos intentado desentrañar ese instante crucial, ese momento prueba, que demuestra su verdadero calibre como artista. Hemos hablado de cómo su carisma inicial se ha transformado en una profundidad emocional, cómo su capacidad para transmitir vulnerabilidad lo ha llevado a conectar con el público a un nivel más íntimo y cómo su constante búsqueda de crecimiento lo posiciona como una figura destacada en el mundo del entretenimiento. La prueba para mí reside en su autenticidad, en su valentía para mostrarse humano y en la magia que crea en cada una de sus interpretaciones. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje y que les haya resultado tan fascinante como a mí desglosarlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el momento cumbre de Kanyaman? ¿Qué es lo que más admiran de su carrera? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, por favor, no olviden darle ese poderoso me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ustedes.
Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Kan-Yaman o que simplemente disfrutan de una buena conversación sobre el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta familia que crece día a día. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.